El Reglamento Federal de Seguridad y Salud, publicado en 2014, tiene todo el fundamento legal de la norma 035. En su manual, ustedes van a encontrar la referencia a este documento. Ahora, no tienen que leerlo, pero sí les recomendamos que se dé una idea de qué se trata. Porque en realidad el fundamento legal de la norma está sobre todo en este documento que deriva de la Ley Federal del Trabajo. Una vez que usted ha entendido el espíritu de la norma, ahora tiene que cumplir con la letra de la norma. Es decir, a qué estamos legalmente obligados y cómo podemos cumplirlo. Como todo documento legal, es un poco árido y a veces un tanto confuso, sobre todo si no hablamos en términos de abogados. Pero es importante que usted lea la norma completa. La norma en sí no puede obligarnos a hacer nada que no esté en la ley. En este caso, la Ley Federal del Trabajo. La norma es parte de las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y encuentra su fundamento en la Ley Federal, la que a su vez está fundada en la Constitución. Le recomendamos que se dé una idea de cómo es el marco jurídico nacional para que entienda por qué razón las normas oficiales mexicanas son obligatorias. Hay también normas que llamamos normas mexicanas, que no son obligatorias y que sirven para reforzar a las normas oficiales o hacer recomendaciones. Y existen las normas de referencia. En el caso de la norma oficial mexicana, si bien está relacionada con otras normas, es una norma muy robusta, muy completa, donde casi todos los conceptos que usted necesita para implementarla están en ese documento. Ahora, en su portal van a encontrar un documento que hace fácil la lectura, porque le recomendamos que la lectura la haga un poco en desorden. Es decir, lea primero las obligaciones, después lea las acciones que puede tomar, lea las listas de verificación y regrese dentro de todos los capítulos para que pueda ir entendiendo mejor la norma. Si trata de leerla de corrido, es un poco aburrida y puede ser enfadosa, y a veces no hace sentido porque muchos de los apartados iniciales solo tienen sentido cuando se leen las referencias o cuando lee otras partes de la norma. Entonces, procure leerla un poco en desorden. Véala, y si es posible, hagan lecturas de equipo junto con toda su comisión de seguridad e higiene. Lean juntos para que puedan entender con más precisión a qué se refiere. La norma tiene 13 apartados y le recomendamos que el primer apartado que usted debe de leer es el capítulo número 5 de la normatividad, es decir, las obligaciones del patrón. Tendremos que entender con mucha precisión a qué estamos obligados. Estamos obligados a identificar, analizar y prevenir los riesgos psicosociales. Esa es nuestra obligación. El cómo lo vamos a hacer lo vamos a ver en los capítulos 7 y 8. Del 1 al 4 tenemos una serie de definiciones conceptuales que nos van a permitir tener mayor precisión en las obligaciones y en las acciones. Ese es prácticamente el corazón de la norma. Sí hay un apartado muy importante del 9 al 11 que tiene que ver con la verificación para que usted entienda cómo es que las unidades de verificación o la Secretaría del Trabajo pueden hacerle una auditoría a usted. Ahí va a tener usted que leer con mucha atención las listas de verificación. Estas listas las tienen en un archivo en su portal. Bájenlas, bajen estas listas. Hay un ejercicio donde tienen que decirnos exactamente en qué puntos se encuentran en cada paso de la lista. Esto puede ser un trabajo un tanto extenso, entonces mi recomendación es que lo hagan en equipo. Y no menos interesantes son las referencias. Sobre todo, hay mucha bibliografía hacia los modelos que dan origen a la norma. Las teorías psicológicas o referencias normativas europeas que fortalecen nuestro conocimiento y nuestra aplicación de la norma 035. Si usted está viendo este video después de octubre del 2020, está obligado a todos los apartados que por la cantidad de personas que trabajan en su compañía, usted tiene que cubrir la norma. Se dio un periodo de tiempo para prepararnos y para realizar las acciones. En este momento estoy hablando de octubre del 2020. Ya deberíamos de tener todo listo y ya empezaron las auditorías y en consecuencia las multas relacionadas con incumplimientos. El eje de su lectura debería de ser el capítulo número 5, que son las obligaciones.
¿Cuáles son las obligaciones que tenemos dentro de la organización por la norma 035? La primera es contar con una política de prevención. Asegúrese que usted ya redactó una política y algo importante es que se haya difundido esa política. Tiene que explicar cómo se van a prevenir los riesgos de factor, cómo los vamos a identificar, todos los factores psicosociales y cómo los vamos a prevenir. Cómo vamos a prevenir la violencia laboral en todas sus formas. Y la última obligación es cómo vamos a promover un entorno organizacional favorable. Si usted observa bien, estas 4 obligaciones son relativamente sencillas, o por lo menos en la teoría son muy fáciles de hacer. En la práctica es un poquito diferente, es un poco más complicado porque implica tener muchas acciones y herramientas que pueden ser auditables. Una parte importante es que la norma nos obliga a detectar casos específicos de colaboradores que han sido expuestos a riesgos traumáticos o a riesgos muy severos. Ellos tienen que ser atendidos de manera muy especial. Tenemos que tener identificadas a estas personas, haberles hecho exámenes médicos, saber cuál es su condición médica actual, sus signos o sus síntomas y haberlos atendido de manera específica. Este apartado es importante porque muchas organizaciones han venido arrastrando problemas psicosociales y tienen ya personas contratadas que están en situaciones que podemos considerar graves. La norma es muy específica en decir que para esos casos usted debe tener identificadas a esas personas y haberle hecho exámenes médicos. Una parte que tenemos que resaltar mucho dentro de la norma son algunas obligaciones muy específicas, que además la norma va repitiendo a lo largo de su redacción. Por lo tanto, son particularmente auditables. La difusión es una de ellas. Tenemos que enseñarle a la gente qué es un riesgo psicosocial y cómo pueden ellos detectar cuando han sido expuestos y cuando tienen síntomas de haber tenido contacto con esos riesgos. Esos procesos de difusión tienen que ser evidentes en el momento de la auditoría. Tenemos que demostrar que hemos trabajado en ello, que ha habido campañas para explicarle a la gente que es un riesgo psicosocial. Tenemos que tener también evidencia de las medidas que hemos adoptado para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Es decir, si ha habido quejas, por ejemplo, sobre los líderes que son abusivos con su poder o de condiciones inseguras e insalubres en el trabajo. Debemos de tener evidencias de que hemos estado trabajando en eliminar esas condiciones y tenemos que demostrar los resultados del proceso de identificación a través de cuestionarios. Esa es la recomendación de la norma. Y la nuestra también es a través de un cuestionario que nos va a permitir establecer e identificar dónde están los riesgos psicosociales. La norma le va a dar una serie de dominios de riesgo y una serie de características de cada dominio. Las referencias las va a encontrar y debemos de tener evidencia de que estamos conscientes de esos riesgos y que hemos estado trabajando en su identificación. La mayor parte de la norma nos va a pedir evidencia documental. En algunos casos el auditor puede entrevistar a la gente de la compañía para ver qué tanto hemos avanzado con la difusión de los conceptos de riesgo psicosocial y cuántas tareas hemos hecho con ellos para eliminar esos riesgos. Por lo tanto, asegúrese que la gente entienda los conceptos de la norma. Quiero hacer aquí una aclaración, porque mucha gente nos pregunta por qué el acoso sexual no se considera dentro de la norma, porque ese es un delito. Es el tratamiento de un acosador sexual. Tiene que ser totalmente distinto. La Ley Federal de Trabajo especifica que tiene que ser inmediatamente cancelada la contratación con esa persona. La relación laboral tiene que terminarse y tienen que seguirse los juicios penales correspondientes. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la norma no está claro cuál es la frontera entre hostigamiento y acoso, que son condiciones de riesgo psicosocial que crean estrés, pero que dentro de la norma no estamos obligados a atenderlas porque existen otras reglamentaciones y otras leyes que atienden esos casos. La norma está enfocada específicamente a riesgos psicosociales que generan estrés o generan enfermedades de carácter social.
Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de interpretarla para no mezclar cuestiones que a veces son francamente del dominio penal. Agresiones físicas o en el caso de, por ejemplo, acoso sexual son delitos que deben ser perseguidos por otras instancias. En la lectura de la norma le pedimos que preste mucha atención a las guías de referencia. Muchas veces no las tomamos en cuenta. Leemos solamente la letra de la norma, las obligaciones y las acciones que debemos llevar a cabo. Pero en esta norma en específico tiene algo característico que nos ha gustado mucho, que son precisamente las guías de referencia. Nos dan muchísimos tips, muchísimas recomendaciones dentro de las guías de referencia para poder hacer la implementación mucho más sencilla.